Hey, ¿cómo está mi gente? Bienvenidos a otra reacción. El día de hoy vamos a reaccionar a uno de los personajes más icónicos del Narco en Sinaloa. Hoy vamos a reaccionar a un video que habla sobre Manuel Torre Félix. Mucha gente lo conoce como el M1 o el ondeado. Hay muchas historias de este elemento, mi gente. Entonces hay un video que se me hizo muy interesante y quiero reaccionar y dar mi punto de vista. Así que si a ti te gustan este tipo de historias, no te lo pierdas. Ya te la sabes. Dale like, comparte y suscríbete al canal si no te has suscrito. Y si ya eres seguidor, gracias por ver los videos. Y sin nada más que decir, comenzamos. Tierras ardientes de Sinaloa, donde el polvo se mezcla con la pólvora, tuvo lugar el nacimiento de un hombre que marcaría con su propio legado. Manuel, mejor conocido como el Ondeado, no fue simplemente otro nombre en la lista negra del narco mexicano. Fue también el padre que lo perdió todo y una pieza fundamental para Sinaloa. En síntesis, uno de los brazos armados brutales de la historia de la agrupación. Cuando hablamos de líderes criminales, podemos dejar de mencionar al M1, uno de los mejores al servicio de esta organización. En este video te contaremos la historia de uno de los más temidos en la historia del Estado de México, quien se encontró cara a cara con la luego convertirse en una leyenda. Todo comenzó en la ciudad de Cozalá, en Sinaloa, lugar donde nacen muchos hombres de campo que, lamentablemente, tienen destinos marcados por el Manuel Torres Félix empezó como tantos otros, pasando por debajo del radar, silencioso pero eficaz. Su trabajo en el durante la década de los 90 lo llevó a ser una pieza clave en las operaciones más delicadas, siempre con un perfil bajo. Poco se sabe de sus primeros años, pero lo que sí es seguro es que en aquel entonces ya se encontraba involucrado. Bueno, Rosita, aquí desgraciadamente muchos piensan que las personas sinaloenses, todas aquellas personas que son del estado de Sinaloa, traen esta cultura arraigada desde familia, desde los primeros pasos, ¿no? Pero no, simplemente que hay familias, o más mejor explicado, dicho, en las rancherías o directamente en los pueblos serranos de la sierra sinaloense, es donde se lleva a cabo este tipo de cultura, donde ya viene de descendencia, ¿no? O sea, del abuelo se dedicaba a la siembra de esta cosa y se la pasa al padre, el padre al hijo, y así viene la cadena, ¿no? Y más que nada, gente, porque recordemos que en las zonas serranas son lugares donde no hay otro tipo de empleo, no hay otro tipo, ¿cómo puedes generar empleo si no es dedicándote a este tipo de asuntos, ¿no? Entonces hay muchas personas que tienen esta idea que generalizan que todos los sinaloenses se dedican a esto, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver la historia de Manuel Torres Félix, vamos a ver qué tanto nos puede informar o nos puede platicar este video, gente. Con el y otras actividades de similar complejidad. Esto era solo el comienzo para quien en el futuro sería recordado como uno de los más despiadados y efectivos de Sinaloa. Manuel era como una serpiente en el monte, paciente, letal, siempre al acecho. A pesar de esto, su vida, que parecía seguir una línea de disciplina y lealtad, dio giros inesperados que lo fueron marcando, tanto en alegrías como en tragedias. Uno de los momentos que más lo sacudió fue la muerte de su hijo, Atanasio Torres Acosta, alias Tachio. Aquel día, una parte de Manuel dejó este mundo junto a su hijo, pero la otra se encendió con la furia de mil tormentas. Fue en el año 2008 que los hermanos Beltrán Leiva, quienes hasta ese entonces eran conocidos por ser fieles colaboradores de la Federación, fueron traicionados por Joaquín Guzmán, más conocido por su apodo El Chapo. Había sido el mismísimo Chapo Guzmán tomado la decisión de entregar a las autoridades locales a Alfredo, conocido como el Mochomo, a cambio de la liberación de uno de sus hijos. Recuerden, gente, que en el 2008 fue cuando detienen a Alfredo Beltrán Leiva en la ciudad de Culiacán, ¿no? Lo detiene el ejército mexicano, si más no tengo datos erróneos, pues, de lo que yo estoy diciendo ahorita, pero en el 2008, personal del ejército mexicano, personal antiguo de las Fuerzas Armadas, menciono personal antiguo, ¿no? Porque es personal que cuando estaba meramente bueno,
y más que nada que la disciplina era diferente, ¿no? Entonces en el 2008 detienen a Alfredo Beltrán Leiva, mejor conocido como el Chomo, y de ahí cambian muchas cosas, mi gente. También habla del fallecimiento del hijo de Manuel Torre Félix, donde sinceramente este elemento se hizo, tenían miedo, muchos gente que se dedicaba a la maña le tenían miedo por su forma de despiadada de hacer las cosas, mi gente, ¿no? Hubo una persona que yo creo que vamos a reaccionar a un video que le hizo la guerra, ¿no? Y muchos mencionan que también Manuel le tenía un poco de miedo. Entonces, si te sabes el nombre de ese personaje, déjalo aquí en los comentarios. Un momento bisagra en la historia del cártel y del propio Manuel, aunque todavía no lo sabía. Aquí fue cuando ocurrió la ruptura entre el cártel y los Beltrán Leiva, provocando una irremediable guerra que llevaría varias vidas inocentes consigo. Entre las primeras víctimas se encontraba Tacho, el hijo de Manuel, quien fue interceptado por un grupo armado de los Beltrán Leiva. Abrieron fuego contra la camioneta en la que se trasladaba el hombre junto a su hermana menor de tan solo 4 años de edad. Afortunadamente, ella sobrevivió al feroz ataque. Esa emboscada fue la que desató la furia del ondeado. Para Manuel fue un punto sin retorno. Lo que antes era un hombre calculador y metódico se transformó en una... De la persona de la que habla la hermana de Tachío, hay videos en internet y la muchacha ya está ahorita, pues ya está grande, ¿no? Ya tiene su edad. Entonces ella habla, hay videos, podcast donde ella habla un poco de esta historia, ¿no? A lo mejor no lo recuerda muy bien o no quiere dar muchos detalles, ¿no? Pero recordemos que en ese tiempo, pues era casi una infante, estaba muy pequeña edad, mi gente. Bestia descontrolada. Manuel se dejó llevar por la corriente del odio, tal como si fuese un río desbordado. Ya no había ley, solo el eco de las balas y el dolor que las acompañaba. A partir de ese momento, la guerra no solo sería por poder, sino también personal. Cada bala disparada, cada cuerpo caído, era un tributo sangriento a la memoria de su hijo. Y no se quedaba tranquilo solo con haberse cobrado una vida más, sino que tenía que hacerlo de las formas más violentas posibles, dejando atrás una infinidad de atrocidades contra los grupos rivales. Arturo Beltrán Leiva, antes su amigo y compañero, lo apodó entonces el Ondeado, haciendo referencia a su insaciable sed de venganza. Una ola imparable que arrasaba con todo a su paso. La violencia del narcotráfico no es solo una cuestión de armas y balas, es una danza macabra donde la estrategia, la lealtad y el terror son las reglas del juego. Y fue en este espacio donde el M1 estuvo en el centro de atención. No era solo otro sicario de Sinaloa, era el martillo que aplastaba a los rivales con precisión y brutalidad. Después de la traición de los Beltrán Leiva y la posterior guerra entre cárteles, Manuel logró ascender a una posición de poder que pocos alcanzan. Jefe y cerebro del cártel, no dudó un instante en poner en sus manos el control de las operaciones más delicadas. Para el cártel de Sinaloa, cada un peón en un tablero de ajedrez, y Manuel movía las piezas con la precisión de un estratega militar. Conocido por su capacidad de planear ataques milimétricamente calculados, contaba con un pequeño ejército a su disposición. Eran un grupo de hombres entrenados, leales a que lo acompañaban en cada incursión violenta. La figura de Manuel rara vez se veía sola. Se desplazaba siempre en una caravana de entre 20 y 30 camionetas, cada una llena de armados hasta los dientes. Esta exhibición de fuerza no era solo para intimidar, sino también una demostración de su poder real dentro del cártel. Los hombres que lo acompañaban no eran simples matones, sino más bien sus manos ejecutoras. Juntos coordinaban operaciones que no solo buscaban ganar terreno, sino también imponer respeto. Sus estrategias, muchas veces inspiradas en tácticas militares, dejaban a sus enemigos en un estado de constante alerta. A lo largo del combate, fíjense que se hace muy importante y muy interesante, gente, que como lo menciona el narrador, ¿no? De que las tácticas militares siempre han sido parte fundamental de los cárteles, ¿no? Y más que nada que prácticamente, gente, el saber organizar al personal que tienes bajo tu mando y cómo utilizarlo, eso sinceramente te da una fuerza que no te lo imaginas, ¿no? Es una fuerza que no te lo imaginas, y más que nada cuando existe lo que es la lealtad en esos elementos, ¿no? En esos subordinados, lo vamos a llamar así, ¿no? Pero en aquellas personas que él mandaba. Entonces, aquí ese punto es muy interesante de cómo la disciplina militar influye
también en este tipo de organizaciones. Manuel fue ganándose una reputación temible, no solo por su brutalidad, sino por la efectividad de sus acciones. Cada enfrentamiento era una victoria más para el campo. Cada victoria consolidaba más el poder del M1. Sabía cómo mover a sus hombres, cómo desplegarlos en el terreno y cómo asegurarse de que el enemigo nunca tuviera tiempo de contraatacar. Esta precisión, casi quirúrgica, lo hacía diferente de otros líderes criminales de la época. Donde otros actuaban por impulso, él lo hacía con la frialdad de un cirujano del terror. Pero Manuel no trabajaba solo. La fuerza reside en las alianzas, y él fue uno de los principales colaboradores de otros grupos armados dentro de... Entre sus aliados destacaba Rodrigo Arechiga Gamboa, el infame Chino Antrax, líder de los Antrax, uno de los grupos de conocidos y temidos bajo el mando del Mayo Zambada. El respeto entre ambos era tal que los Antrax veían a Manuel como una fuente de inspiración, una especie de modelo a seguir. Ambos grupos, el de Manuel y el de los Antrax, colaboraban en operaciones conjuntas que dejaban las calles de Sinaloa teñidas con el rojo de la sangre a su paso. Las batallas que libraban juntos eran épicas, dignas de las leyendas que los corridos narran en las cantinas. No era solo la muerte, sino la dominación total del territorio y el mensaje claro de que nadie podía enfrentarse a ellos sin pagar el precio más alto. Pero Manuel no solo tenía que lidiar con sus verdaderos enemigos siempre fueron las Fuerzas Armadas del gobierno mexicano, la Sedena, Secretaría de Defensa Nacional, y la SEMAR, Secretaría de Marina. Estos eran los únicos que podían plantarle cara al cártel, de igual a igual, en términos de poder de fuego y estrategia militar. Las leyendas cuentan que, en más de una ocasión, Manuel se enfrentó directamente con los soldados de élite de la Marina, en cruentas batallas que más parecían escenas de guerra que simples operativos antidrogas. En uno de estos encuentros, se dice que Manuel y sus hombres lograron derribar un helicóptero de la Marina. Para los sicarios, eso no solo fue una victoria simbólica. Hijo, un helicóptero de Marina. Híjole, necesitaría yo investigarlo, buscarlo, porque de eso sí yo no tengo conocimiento, mi gente, de que hayan bajado un helicóptero de Marina en Sinaloa, en Sinaloa. Entonces, estaría bien darle una investigadita porque no recuerdo de eso. Vamos a ver qué más nos dice. No una demostración del poder de Manuel y su capacidad de combatir incluso contra las fuerzas más poderosas del gobierno mexicano. El monte, lugar que ya conocía tan a la perfección como la palma de su propia mano, era el lugar donde elegía refugiarse y recargar energías. Cada vez que se corría la noticia de que tanto el ejército como la marina se encontraban en su búsqueda para capturarlo, Manuel se desvanecía entre los árboles como un fantasma, dejando atrás solo el eco de los disparos y la promesa de volver a enfrentarlos. Pero Manuel no era simplemente una máquina de... Detrás de su fachada de frialdad, tenía aspectos humanos que en ocasiones chocaban con su brutalidad. Era un hombre de campo, amante de los caballos y los animales. Sin embargo, ese amor por la naturaleza parecía que a fin de cuentas solo alimentaba su lado oscuro. Este equilibrio entre lo humano y lo bestial era lo que lo hacía tan impredecible. Mientras que en su rancho podía disfrutar de la tranquilidad que ofrecía el campo, en las calles era un demonio. Como cualquier figura compleja, Manuel tenía un lado personal que pocos conocían. Sin embargo, al final del día, su mayor adicción no eran los caballos ni los lujos, sino la vida. Esta fue su compañera más fiel, hasta el último de sus días. Dentro de lo que podríamos llamar el submundo de... existe algo incluso más valioso que el dinero, las joyas o los viajes: la lealtad. Algo tan preciado y tan frágil a la vez. Para muchos es muy difícil de conseguir y muy fácil de perder. Para el M1, la lealtad era la brújula con la que guiaba cada uno de sus movimientos. Venía de la vieja escuela del narco, de las décadas de los 80 y 90, una generación en la que la palabra de un capo valía más que el oro, y las traiciones se pagaban con la vida. Cuando daba sus primeros pasos en ese mundo... Venga, su racita, ahí sí. Fíjense que sí varía, y nosotros hemos dado cuenta de cómo eran la vieja escuela, ¿no? De la maña, donde no se metían con las personas, donde ellos se dedicaban totalmente a su negocio, y solo las personas que resultaban afectadas eran aquellas que estaban dentro de la organización o simplemente querían chapulinear, ¿no? Como coloquialmente se conoce cuando alguien traiciona. A comparación de hoy, que hemos visto tantas cosas,
que nos han dicho tantas cosas, ¿no? Los medios que nos venden, los medios de comunicación, los videos en Facebook, los videos en YouTube, donde nos venden cómo actualmente en estas organizaciones existe lo que es la traición y la deslealtad. Ese es el caso de que actualmente en Sinaloa se está llevando algo donde sinceramente no hemos podido salir libremente, ¿no? Sin el temor de que algo va a pasar. ¿Y qué? ¿Todo viene a raíz de qué? A raíz de alguna traición que sinceramente nadie, públicamente nadie sabe cómo se llevó a cabo, cómo pasó todo esto y cómo se llevó a cabo. Aún creían fervientemente en estos códigos tácitos. La palabra de un hombre valía más que la propia vida, y todas las alianzas eran construidas sobre la base de la confianza y la lealtad mutua. Pero el es una institución, ni tiene leyes inquebrantables, sino todo lo contrario. Podríamos compararlo a un castillo de arena, donde cualquier mínimo viento de traición, por más leve que sea, puede ser el causante de todo lo construido con paciencia y perseverancia se pierda en un abrir y cerrar de ojos. En la vida de Manuel, la traición se convirtió en una amenaza constante, que desde un comienzo le arrebató lo más preciado. Fue también traición la que lo empujó a tomar decisiones que marcarían su destino. Sin embargo, no todas las traiciones en la vida de Manuel vinieron de parte de sus enemigos. Dentro de su propio hogar, las tensiones internas amenazaban con explotar constantemente. A pesar de su lealtad ciega hacia el Torres Félix tuvo varios roces con otros líderes poderosos. El que no podemos dejar de mencionar fue el conflicto con Gonzalo Insuna, conocido como el Macho Prieto, otro de los operadores temidos del cártel. Si bien ambos compartían el respeto hacia el Mayo, sus temperamentos y ambiciones los llevaban a tener encontronazos con frecuencia. En la fiesta de cumpleaños del propio Mayo Zambada, el Ondeado y el Macho Prieto llegaron a un punto máximo de tensión, amenazándose de muerte el uno al otro. La tensión entre ellos era tan grande que, en algún momento, ambos salieron con sus grupos mutuamente, dispuestos a acabar con la vida del otro. Aunque el Mayo vino para calmar la tormenta que se avecinaba, la relación entre ambos pesos pesados nunca volvió a ser la misma. Para el Sinaloa, esta rivalidad interna representaba un riesgo constante, pero también era un reflejo de la inestabilidad que caracterizaba al mundo narco, donde las alianzas eran tan volátiles como el mercado de... Como dijimos anteriormente, la traición fue como una sombra que acompañó a El Ondeado durante toda su vida, incluso hasta su último respiro. Fue el 13 de octubre de 2012 cuando Manuel Torres Félix fue abatido por el ejército mexicano en una emboscada en la zona de Oso Viejo. El narco utilizaba ese sitio para refugiarse y descansar cuando sabía que lo estaba... A ver, yo creo que ahí al narrador sí le hace falta conocer un poco de técnica o de táctica, bueno, no tanto de táctica, ¿no? Sino el tecnicismo de lo que es el tema militar, ¿no? Yo creo que para eso son este tipo de reacciones. Una emboscada como tal no fue, ¿no? Una emboscada es como agredir al enemigo, ¿no? Ahora sí que esperarlo, que pase, se agrede, ¿no? Entonces fue un operativo que era para detener a Manuel Torres Félix. Ya en uno de mis videos yo les platiqué la historia de cómo un sargento de fuerzas especiales que participó en este operativo, yo tuve la dicha de platicar con él y me contó un poco de esta historia, cómo fue que detuvieron, bueno, que quisieron detener a Manuel Torres. La orden era detenerlo vivo, pero este elemento pues simplemente no se dejó. No dejó de detonar su fusil Kalashnikov, ¿no? Su AK-47. Entonces, las fuerzas especiales tuvieron que neutralizarlo, ¿no? Pero la historia ya se las conté. Ya les dije. Yo no fui partícipe. Yo no participé en eso. Pero sí tuve la dicha de que un sargento de fuerzas especiales me contara la historia. Y les digo, al narrador les falta conocer lo que es el tema militar. Y hay veces que las definiciones, ¿no? Sí, definiciones sencillas, pero sí le hace falta ahí. Y vamos a ver qué dice de ese enfrentamiento de Oso Viejo. Van buscando, pero también como centro de operaciones. La versión oficial dice que la vida del narco terminó gracias a un exitoso operativo militar, pero existen voces que hacen hincapié en que la caída del M1 no fue simplemente obra del gobierno,
Se rumorea que Torres Félix habría sido traicionado por alguien cercano, un miembro del propio Sinaloa. Después de años de lealtad y servicio, es sorprendente pensar que su propia gente, por quienes dio hasta lo más sagrado, podrían haber sido quienes lo entregaron a las autoridades nacionales. Existen muchas teorías y muy diferentes entre sí, pero una cosa es segura. Manuel Torres Félix, un hombre que construyó su vida en la lealtad y el... Híjole, loco, en esta foto se mira que el señor era... Con la pura mirada, nomás ir a watchen, gente, obsérvenlo bien. Con la pura mirada, su forma de cómo está posando para la foto, ¿no? Como si tuviera el infierno en sus ojos, mi gente. Se le ve su rostro como si fuera una persona que tuviera todo o sea, el terror, pues, para sembrarlo, gente. Se le ve en su cara que no era una persona de dudar, era una persona de accionar. Nada más observen esa fotografía, mi gente. Sinceramente da miedo, da miedo, se siente esa pesadez en su mirada, gente, en su forma, en sus facciones, se siente esa pesadez que el señor había bronca, código de honor del... haber sido víctima de aquello que tanto detestaba. Manuel Torres Félix, el hombre que fue leal hasta el final, aprendió de la peor manera que incluso los más fuertes pueden ser derribados por aquellos a quienes alguna vez consideraron sus aliados. Ondeado no significó un punto final en su historia. En el mundo de la muerte no es más que un cambio de forma y en muchos casos el comienzo de una leyenda. Sinaloa y aquellos que vivieron bajo el yugo de su violencia, Manuel Torres Félix ha dejado una marca imborrable. No solo fue uno de los sicarios por sus pares y por otros líderes, sino que su figura también trascendió el ámbito para convertirse en un mito popular, una sombra que todavía persiste en los rincones más oscuros de la cultura mexicana. A través de los el subgénero musical que glorifica las hazañas, la memoria del M1 ha sido inmortalizada. Los corridos en su honor narran su lealtad, su brutalidad y su búsqueda constante de venganza. A pesar de su ferocidad, el narcotraficante supo ganarse la admiración de sus hombres. Algunas canciones lo describen como un líder que jamás dudó frente al peligro. Otras lo muestran como un hombre de armas, y entre ellas mantienen la memoria viva de quien supo liderar y lograr hazañas dignas del recuerdo. No solo entre sus contemporáneos, sino también con quienes no llegaron a conocerlo y tal vez se enteran sobre su historia como una figura mítica. Su nombre es mencionado en los círculos con respeto e incluso admiración, elevándolo como una figura que supo ejercer casi a un nivel mítico. Muchos de quienes en la actualidad ostentan el lugar que alguna vez ocupó el Ondeado lo ven como un ejemplo a seguir o una inspiración para quienes intentan seguir creciendo entre las líneas de este submundo. No obstante, su legado también deja un lado oscuro, la figura trágica de un hombre que fue atrapado por un destino cruel. Algunos lo ven como un simple asesino con manchas de sangre a su paso. La sociedad mexicana, especialmente en los estados más afectados por la violencia, han tenido que lidiar con este dilema moral. Por otro lado, muchos ven a Torres Félix como un hombre que representaba el espíritu guerrero de quienes se niegan a toda costa a ser oprimidos por el gobierno o por otros cárteles. En esos casos, es mencionado también como una especie de justiciero oscuro, que a pesar de ser temido, también se ganó el respeto de los suyos. Se podría decir que la historia de Manuel, el Ondeado Torres Félix, es un poco la historia de México, un país que se ha encontrado atrapado en una guerra entre la ley y el crimen, donde figuras como nuestro protagonista de hoy representan tanto la complejidad de la realidad que se vive en el día a día. El Ondeado fue un producto de su tiempo y de su entorno. Sin embargo, su muerte no fue el cierre del ciclo de la violencia. Al contrario, él sigue su curso, alimentándose de nuevas figuras que buscan el mismo poder que alguna vez tuvo el M1. Tal como la naturaleza que tanto acompañó a Manuel en sus tiempos libres, la historia del dice como una planta, donde cae una hoja, dos más surgen en su lugar. En este caso, cada líder que cae deja consigo dos líderes más, haciendo que el ciclo continúe sin final. Órale, pues, híjole, me quedé con... Fíjense, gente, que encontrar información de estos elementos que pertenecieron a la maña, que fueron personas muy reconocidas, personas muy conocidas en este ambiente, que hasta los mismos pistoleros, los mismos sicarios, me atrevo a decir que le tenían miedo, gente.
Por ahí hay una historia del Chalo Araujo, donde dicen que era la persona que le hacía frente a Manuel Torres Félix, ¿no? Vamos a realizar en el siguiente capítulo una reacción a la historia de Chalito Araujo, ¿no? O Chalo Araujo, no sé cómo lo conozcan ustedes. Entonces, no se la vayan a perder. Dale like, comparte y si no estás suscrito al canal, suscríbete. Déjame aquí en tus comentarios tu opinión y si sabes alguna historia, también puedes dejarla o puedes enviármela al correo sargento43@gmail. ¿Para qué? Pues aquí la podemos contar, mi gente. Sin nada más que decir, yo soy el Sargento43 y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.